Si tienen su Biblia, ábranlo al libro de Números, capítulo 22. Números se encuentra en el Antiguo Testamento, es la primera mitad de su Biblia. Números, capítulo 22. El capítulo es el número grande, los versículos son los números pequeños. Mira, cuando lo estén buscando en Números, si llegan al Levítico, sigan hacia la derecha. Si llegan a Deuteronomio, han ido demasiado a la derecha, vuelven a la izquierda un poquito al libro de Números. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 22. Así que niños, escuchen esta historia porque es muy interesante. Muy interesante. Van a escuchar algo que nunca han oído antes. ¿Listos? Ok. Números 22. Los hijos de Israel partieron de allí donde estaban y acamparon en los campos de Moab frente al Jericó y a las orillas del río Jordán. Entonces los israelitas están marchando a otro lugar y se quedan acampando a la orilla del río Jordán. Y cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de que todo lo que Israel había hecho con los amorreos, porque los israelitas habían conquistado a los amorreos, él y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues era una gran multitud y fue tanta la angustia de los moabitas que les dijeron a los ancianos de Madián: esta gente va a acabar con todos nuestros contornos, del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Niños, ¿han visto bueyes ustedes alguna vez? ¿Sí, no? No, pero ¿han visto vacas? Sí, ¿cómo comen las vacas? Masticando el pasto, ¿no? Así tenían miedo los moabitas de que los israelitas iban a hacer con ellos, que iban a comer todos y iban a conquistarlos todos. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Y él así mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río, en el territorio de los hijos de su pueblo. Y los mensajeros le dijeron: de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra y que ha venido a plantarse delante de mí. Yo sé a quien tú bendices es bendecido, y que a quien tú maldices es maldecido. Por eso te ruego que vengas y los maldigas a estas personas por mí, porque es un pueblo más fuerte que yo. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera de mi tierra. Y los ancianos de Moab y de Madián fueron a ver a Balaam, y con los regalos de adivinación en la mano le dijeron el mensaje que le enviaba Balac. Y Balaam les dijo: descansen aquí esta noche, que yo les daré la respuesta que el Señor me comunique. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, el profeta. Pero Dios vino y le dijo a Balaam: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab, mandó a decirme: de Egipto ha salido un pueblo que cubre la faz de la tierra. Yo te ruego que vengas y los maldigas por mí. Tal vez logre yo herirlo y echarlo fuera. Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es un pueblo bendecido. Y así al día siguiente Balaam se levantó y le dijo a los príncipes de Balac: vuelvan a su tierra, el Señor no me permite ir con ustedes. Y los príncipes de Moab se levantaron y fueron a decirle a Balac, el rey de Moab. Y Balaam no quiso venir con nosotros. Y una vez más Balac envió a otros príncipes más importantes todavía que los anteriores, y estos les dijeron a Balaam: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, pues puedes estar seguro de que yo te colmaré de riquezas y haré todo lo que me digas. Por favor, ven y maldiga a este pueblo por mí. Pero Balaam le respondió a los siervos de Balac: aun cuando Balac me dé su casa llena de oro y plata, yo no puedo desobedecer en lo más mínimo las órdenes de Dios.
Yo les ruego que descansen aquí esta noche hasta que yo sepa qué más me dice el Señor. Y durante la noche Dios vino y le habló otra vez a Balaam. Puesto que estos hombres han acudido a ti, levántate y vete con ellos, pero solo harás lo que yo te diga que hagas. Así que al día siguiente, Balaam se levantó, se puso sobre su asna y aparejó y se fue con los príncipes de Moab. Y Balaam iba montado sobre su asna y acompañada de los criados suyos, pero en el camino la ira de Dios se encendió y su ángel salió dispuesto a obstruirle el paso a Balaam. Y cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en el camino y que en la mano tenía una espada, el asna se apartó del camino y se fue dentro del campo. Y Balaam se enojó y azotó al asna por haberle desobedecido y salido del camino. Pero el ángel del Señor se puso en un sendero de viñas en el campo, que de uno y otro lado tenía una cerca de piedras. Entonces el asna vio al ángel del Señor y se arrimió contra el cerco de piedras y apretó contra la pared el pie de Balaam, por lo que él se enojó otra vez y volvió a azotar al asna otra vez. Entonces el ángel del Señor avanzó un poco más y se puso en un lugar angosto donde no había manera de avanzar ni de un lado ni al otro. Y al ver el asna, al ángel del Señor se echó al suelo debajo de Balaam. Y éste se enojó y empezó a azotar con un palo al asna otra vez. Entonces Dios hizo que el asna hablara y éste le dijo a Balaam: ¿yo qué te he hecho? ¿Por qué me estás azoteando a mí? Y Balaam le respondió: es que te has burlado de mí. Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría. Y el asna le contestó: pero Balaam, ¿acaso yo no soy tu asna? Desde que me tienes y hasta este día, tú te has montado sobre mí. ¿Acaso te he tratado así alguna vez? Y como Balaam respondió que no, el Señor le abrió los ojos a Balaam. Y al ver Balaam el ángel del Señor que estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Entonces el ángel del Señor le dijo: ¿por qué azotaste a tu asna 3 veces? Como puedes ver, yo he salido dispuesto a no dejarte seguir, porque tu camino me parece perverso. En cuanto el asna me vio 3 veces, se apartó de mí. Si ella no se hubiera apartado de mí, yo te hubiera matado a ti, y a ella le habría dejado con vida. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor: he pecado, y es que no sabía que tú te interponías en el camino, pero ya que esto te parece mal, voy a regresarme. Pero el ángel del Señor le dijo: puedes ir con estos hombres, pero solo dirás lo que yo te ordene que digas. Y así Balaam se fue con los príncipes de Balac. ¿Pueden creer esa historia? ¿Cuántos de ustedes niños han visto la película Shrek? Claro que sí. Ahí vemos un asna que habla, ¿no? Donkey. A funny little donkey. Imagínate si tú te montaras sobre una asna y vas en camino y el asna empieza a parar y tú no sabes qué, te enoja con el asna y de repente ese asna se da vuelta y te empieza a hablar. ¿Por qué me estás azoteando? Así es lo que pasa con Balaam. Pero mire que hay algunas cosas muy importantes que nosotros podemos aprender de esta historia. Lo primero que me parece importante e interesante de esta historia es algo que muchas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay un hombre que escucha de Dios, pero que no es israelita, viviendo en la tierra prometida. ¿Y por qué es importante eso? Porque según la historia, los israelitas habían sido llevados como esclavos a Egipto
y vuelvan a tomar la tierra prometida. Pero en su entrada y tomando la tierra prometida, habían tantos que estaban conquistando que los moabitas les da miedo. Y los moabitas, el rey de Balac, el rey de los moabitas, manda a los príncipes a buscar el profeta de Dios, que se llama Balaam, un hombre que escucha de Dios, para que venga y maldiga a los israelitas. Esto es importante para nosotros entender esto, porque esto significa que los israelitas, que son la nación de Dios, el pueblo de Dios, que Dios le había hablado a alguien que no es israelita. ¿Y por qué es importante eso? Porque algunas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué pasa con ese niño que vive en las Amazonas que nunca ha escuchado del Evangelio de Dios? ¿Cómo puede mandar Dios a alguien que nunca ha conocido de Él al infierno? Y el problema con eso es que esa pregunta es una pregunta errónea. Porque la Biblia dice que Dios se ha manifestado a toda su creación. En Romanos capítulo 1, Dios dice que Él se ha manifestado incluso a través de su creación a todo el mundo. En el libro de Juan dice Dios que quien quiera le busque a Él, Dios se manifestará. Entonces, cuando viene, por ejemplo, alguien que no cree en Dios y dice, no, un Dios de amor no mandaría a alguien que nunca ha escuchado de Él al infierno, tiene razón esa persona. Bíblicamente, Dios se manifiesta no solo a sus hijos e hijas. Y lo bello de esta historia es que Dios se ha manifestado a un hombre que no es israelita. Y eso significa que para nosotros que Dios ama a todo el mundo, no solo a los elegidos. Y esto ya lo sabemos porque la Biblia dice que Dios mandó a Cristo a morir por todo el mundo, no solo por los israelitas. Y eso significa que tú y yo todos somos importantes. ¡Hey, niños! Dios te ama y Dios te creó con un propósito. Cuando tú pases, porque vendrán algunas veces, vienen días en que no te van a gustar. A veces tus papis no te dejan jugar donde quieres o como tú quieres. Y a veces te enojas con tus padres, ¿no? Porque te dicen, no puedes hacer eso. Y tú, ay, ¿por qué siempre nunca me dejas hacer lo que yo quiero? Pero en esas instancias, acuérdate que hay un Dios que te ama. Y cuando vienen tiempos malos, porque van a haber tiempos malos y buenos, pero a veces hay tiempos malos, y en esos tiempos malos, acuérdate que la Biblia dice que Dios te creó con un propósito y con un plan para tu vida. Y si alguien te dice que Dios no te ama, no le creas, porque Dios ama a todo el mundo. Ahora Dios le dice a este profeta que no es israelita, que no debe de ir y maldecir a los israelitas. Entonces Balaam es obediente y le dice a los príncipes, no puedo ir con ustedes. Dios me ha dicho que no vaya con ustedes. Entonces ellos vuelven al rey Balac y le dicen, no, Balaam no quiere venir. Entonces el rey manda a príncipes más importantes que les vayan y le ofrezcan todo tipo de riqueza. Mira, pida lo que quieras de mí y yo te lo daré si tú maldices a los israelitas. Y Balaam responde y dice, no, Dios ya ha dicho no. Y ellos dicen, no, pregúntale otra vez. Entonces, ¿qué hace Balaam? Otra vez, quédense aquí esta noche, yo hablaré con Dios. Y Dios le dice lo mismo. Puedes ir Dios dice algo diferente. Puedes ir con ellos, pero no digas nada a menos que yo te diga que lo digas. ¿Y qué hace Balaam? Obedece. Se levanta y va con ellos. Balaam hasta este minuto no ha sido desobediente de ninguna manera. Sin embargo,
aún obedeciendo a Dios, Dios se enoja con él y pone este ángel en su camino. ¿Por qué se enoja Dios con Balaam? Pues tenemos que aprender algo muy importante aquí todos nosotros. Cuando Dios nos dice que no hagamos algo, debemos de obedecerlo sin dudar o sin tratar de cambiar la mente de Dios. Y nosotros tendemos a hacer eso. Ay Dios, yo quiero, y tú llenas el espacio, yo quiero ese juguete que mis papis me han dicho que no lo puedo tener. O yo quiero ese PlayStation, o yo quiero ese Xbox, o yo quiero... ¿no? Y tus padres te dicen no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de decir, ok, entiendo lo que has dicho, ¿qué tendemos a hacer nosotros? Empezamos a rogar aún más, ¿no? Ay, sí, ya sé que me has dicho no, pero papi, si tú haces esto, yo haré esto. Y empezamos a tratar de entrar en ¿cómo se dice? En un pacto con nuestros padres. Tratamos de vender a nuestros padres a que cambien su mente. Y esto es lo que está pasando con Balaam. Aunque parece que está siendo obediente, la realidad es que Dios ya le había dicho no. Pero la segunda vez cuando vienen otros príncipes y le ofrecen más dinero y lo que él quiera, en vez de decirle lo que Dios ya le había dicho, ¿qué hace Balaam? Bueno, Dios ya me ha dicho no, pero yo le consultaré otra vez a ver si él cambia su mente. Y es por eso que Dios se enoja. Tengamos cuidado. No solo niños, sino padres y madres también. Tengamos cuidado. Cuando Dios nos diga no, no tratemos de cambiar la mente de Dios. Obedezcamos. Y cuando Dios dice sí, no tratemos de cambiar la mente. En el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, él enseña esto otra vez. Y dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Pero no seamos gente que esté cambiando nuestra mente de una vez a la otra. Cuando Dios nos dé una respuesta a nosotros y no nos guste la respuesta, no seguimos pidiendo esa cosa para ver si Dios cambia su mente. Dios no es un Dios que cambia su mente cuando nosotros somos fastidiosos. Él es Dios y tú y yo no lo somos. Entonces, cuando Dios dice sí, significa sí. Y cuando dice no, significa no. Y nos haría bien a nosotros obedecer a Dios. Niños en la habitación, ¿sabían ustedes la razón por la cual Dios les dio padres? ¿Por qué? ¿Para hacerlos sentir mejor? Ok, muy bien. Sí. Para sentirse acompañado, muy bien. Esa es una buena respuesta también, sí. ¿Por qué más? Déjame hacer... para cuidarlos, sí, eso es verdad. Algunas veces no levanten las manos. Pero algunas veces tus padres te han dicho, o tu padre, tu madre, te ha dicho algo que no te gusta. Algunas veces le has pedido algo a tus padres y te dicen no. Claro que sí. Eso nos pasa a todos nosotros. ¿Saben por qué a veces tus padres te dicen no? Algunas veces Dios hace que tus padres te dicen no porque quiere enseñarte a ti a obedecer. Porque si tú no puedes obedecer a tus padres que están contigo, que te están acompañando, que se están cuidando de ti, si tú no puedes obedecer a tu padre y tu madre que están en carne y hueso contigo, ¿cómo vas a aprender a obedecer a tu Dios que no puedes ver con tus ojos? Es por eso que Dios te ha dado a tus padres. Y algunas veces tus padres
teniendo más sabiduría y experiencia, te van a decir no. Y en vez de tratar de hacer un pacto con ellos y hacerles cambiar su mente, fastidiándoles tanto, algunas veces nosotros tenemos que aprender a decir, ok, obedeceré, aun cuando no me guste. Porque Dios sabe que van a haber días cuando tú llegues a ser un adulto, porque ¿saben lo que pasa, niños? Tus padres van al trabajo y ¿saben lo que pasa en el trabajo a veces? Los jefes de tus padres y madres dicen, no. ¿Y qué pasaría si tu padre o tu madre cuando van al trabajo y el jefe le dice no? ¿Qué pasaría si ellos dicen, ay, no, pero no, eso no es justo, no quiero, no, ay? ¿Saben lo que va a pasar? El jefe le va a decir, no, fuera de aquí. Entonces Dios nos está enseñando a todos nosotros a obedecerle a Él con fe, sabiendo que Él es Dios. Aun cuando no hace sentido para nosotros, debemos de obedecerle. Balán obedece a Dios, pero también a la misma vez trata de cambiar la mente de Dios. Sí, Dios, yo sé que tú has dicho que no vaya con ellos, pero ahora me están ofreciendo todo tipo de oro y plata y quizás pudiera ir con ellos. Entonces Dios le dice, ok, vete con ellos, pero no digas nada. Y cuando se monta sobre su asna y empieza en el camino, viene el ángel del Señor y se interpone en su camino. Y Balaam no lo ve con sus ojos, pero el asna sí lo ve. Y 3 veces el ángel del Señor, que es un nombre que le es dado a Jesucristo, 3 veces el asna ve a Jesucristo con la espada del Señor, interponiéndose en el camino. Y 3 veces Balaam azotea al asna por no seguir caminando. Hasta que la 3ª vez Dios abre los ojos espirituales de Balaam y él ve lo que el asna ha estado viendo. Y dice, me equivoqué esta vez, ¿no? Y es en esta parte de la historia que se pone muy entretenido, porque el asna empieza a hablarle. Y mira lo interesante de la historia. La Biblia no dice que Balaam queda espantado porque el asna le habla. La Biblia no dice que Balaam se reacciona. Balaam está tan enojado con el asna que ni siquiera se da cuenta que el asna le está hablando a él. Si yo vuelvo a la casa después del campamento el lunes y mi perro viene y me dice, ay Jeff, ¿por qué me dejaste aquí solo en la casa con los fuegos artificiales ahí afuera? Casi me mato de un ataque del corazón. ¿Por qué me has dejado? Yo me voy a tener un ataque del corazón. Cuando un perro empieza a hablar, no, me voy a quedar espantado. Pero Balaam está tan concentrado en lo que él quería que ni siquiera se da cuenta de lo milagroso que está pasando, que el asna le está hablando. Y en toda la historia, hasta el fin de la historia, ni siquiera se da cuenta que él está hablando con un asna. Y nosotros a veces nos pasa lo mismo. Niños, a veces nos enojamos tanto con nuestros padres porque no queremos hacer lo que ellos nos han dicho que hagamos, que ni nos damos cuenta que nuestros padres a veces nos dan reglas porque ellos saben más que tú y yo. Tus padres quieren cuidarte a ti y ellos saben lo mejor para ti. Y aun cuando tú no entiendes lo que está pasando, por fe, crea, la Biblia lo dice así: niños, obedezcan a sus padres porque así es como lo mandó el Señor. Y Dios da una promesa también en los proverbios, dice, niños, si obedecen a sus padres, les añadirá, así se dice, les añadirá años a su vida. Si tú quieres ser exitoso, niños y niñas, obedezca a tus padres. Aun si tú crees que no es justo lo que están pidiendo de ti, deja que Dios trate con ellos.
tú obedezca a tus padres para que te vaya bien en tu vida. Porque si no puedes obedecer a tu papi y tu mami que están aquí en carne y hueso, ¿cómo vas a obedecer a Dios que está en los cielos? Es lo que dice la Biblia. Y adultos en la habitación, obedezcan a Dios. Padres, en el libro de Efesios capítulo 6, 5 y 6 dice que nos debemos de fastidiar a nuestros niños. No seamos Balán. No tratemos a nuestros hijos como Balán trató a su asna. Cuidado. Dios te ha dado la responsabilidad de guiar y criar a tus hijos en las cosas del Señor. No en lo que tú quieres, en lo que Dios quiere para ellos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Entonces seamos rindados al señoría de Cristo en nuestra vida para que estemos criando a nuestros hijos en las cosas de Dios. Para que no despertemos un día y veamos a Cristo enfrente de nosotros diciendo, ¿por qué has estado fastidiando a tus hijos? Tratando mal a tus hijos, guiando mal a tus hijos. ¿No? Si obedecemos a Dios, nos irá bien en nuestra vida. Seremos bienaventurados, es lo que dice la Biblia de Dios. Amén. Ya. Yo cuando leo esta historia veo al burro de Shrek. ¿Por qué me estás asustando? Y pienso, ¿cómo puede Balán? Balán estaba tan concentrado en lo que él quería que no veía lo espectacular que estaba pasando al medio de ellos. No seamos como Balán. Interesantemente, Balán sí va con ellos y Balán desobedece al Señor y no le va bien a Balán. No le va bien. Tú y yo no sabemos y no entendemos siempre lo que Dios quiere y lo que está haciendo, pero si somos fieles y obedientes, estaremos en el medio de sus deseos y nos irá bien. Amén.